Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Flores, soy editor de Grijalbo y a nombre del sello y de la editorial Penguin Random House les damos las gracias a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por este espacio y a ustedes por acompañarnos. Estamos muy contentos de presentar este libro, Así no es, de Viri Ríos y de Ray Campos. Es un libro que habla acerca de mitos de la desigualdad, de la meritocracia, que justamente nos va a ayudar a entender pues qué es lo que está mal realmente y a veces también pedir mejores cosas. Estamos muy felices de tener este libro acá. Hoy en la mañana una compañera me decía, ya es diciembre, y justamente yo decía, bueno, sí, ya se pasó el año, y veía hacia atrás y pensaba, pues sí, ya es diciembre, ya es la FIL, y justamente es el momento en el que todos los editores queremos traer nuestros libros, que pensamos desde que el libro es una idea, llegar aquí, presentarlo, estar en esta fiesta con todos ustedes y que el público también tenga acceso a los autores del libro y también a los presentadores. Estamos muy felices de que ahora nos acompañe Denise Guerrero. Estamos muy honrados de que esté aquí con nosotros. Ella también es parte fundamental del libro porque inspiró uno de los ensayos que viene ahí y ahorita lo platicaremos. Y pues nada, solo agradecerles a ustedes por acompañarnos, otra vez agradecerle a Denise por estar aquí con nosotros y por supuesto a Ray y a Viri por confiar en la editorial para tener este libro. Muchas gracias y acá los dejo con ellos. Bueno, hola, buenas noches a todos. Un placer estar aquí. Encantado de tenerte con nosotros, Denise. Muchas gracias por el tiempo para estar aquí con nosotros. Pues bueno, tal vez yo voy a empezar un poco y luego le doy la palabra a Viri. Tal vez la pregunta que nos hacen muy seguido es, pues bueno, ¿cómo es que llegamos a trabajar, Viri y yo, este libro? Y bueno, pues la historia es que Viri publicó su libro No es normal y yo publiqué mi libro Desigualdades y salieron casi al mismo tiempo y pues eso hizo que Viri y yo coincidiéramos en varias mesas de discusión, en varias conferencias, presentaciones del libro y de ahí pues salió de que, no, pues debemos de hacer algo juntos, ¿no? Y entonces teníamos el gusanito ahí de vamos a hacer algo juntos, vamos a hacer algo juntos. Y, y nos dimos cuenta en nuestras presentaciones que había todavía ciertas preguntas que nos hacía el público o que nos decían por redes sociales, ciertas cosas que tal vez tomamos como dado en nuestros dos libros. Y entonces dijimos, bueno, creo que tal vez debemos de escribir algo sobre esto, sobre las preguntas que nos están haciendo, sobre estas creencias que la gente las toma como dadas y entonces eso está evitando que tengamos una conversación sobre los problemas reales del país. Y dijimos, bueno, por aquí puede haber algo y en ese momento también da la casualidad que se pudo conseguir que Encol, que es una empresa encuestadora muy reconocida en el país, nos dijo, bueno, pues traen estas ideas, vale, vamos, yo los puedo apoyar con algunas preguntas en una encuesta representativa a nivel nacional. Y ahí cuando ya Viri me comenta esto, le digo, no, pues seguro, o sea, aquí podemos hacer algo. Y entonces planeamos el libro para tratar de entender esto que nos decían en las presentaciones del libro, esto que nos decían por redes sociales, de qué tanto la sociedad tiene estas creencias sobre meritocracia, clase media, clasismo, salarios, racismo, que los jóvenes no les va bien porque no trabajan. Y entonces queríamos entender qué tanto la sociedad cree estas cosas y pues con estudios académicos serios, con estadísticas duras del INEGI, de Coneval, de organismos internacionales, pues contar una historia, ¿no? Contar una historia con estos datos para que convencer a la gente y poder tener una conversación diferente. Entonces, sí hubo una discusión y ponernos de acuerdo, Vir y yo, de los temas, de cómo estructurar el libro y de ahí pues escribirlo intensamente y luego pues difundir los resultados. Entonces, yo tal vez me iría con el mensaje del libro, de lo que queremos, de lo que estamos buscando.
Y pues lo que estamos buscando es pues, muy sencillo, es que estas creencias ya no sean el punto principal de las discusiones, sino que el punto principal de las discusiones que tengamos como país de hacia dónde queremos ir es los problemas reales, las desigualdades grandes que tenemos, cómo le hacemos para resolver esas grandes desigualdades, cómo tenemos un Estado que pueda proveer servicios públicos de alta calidad, cómo eliminar la discriminación, ¿no? Entonces, esperemos que el libro genere este tipo de discusiones y pues bueno, estamos sumamente contentos de estar aquí con ustedes, de estar platicando sobre este libro, muy contentos de que Viri y yo hayamos terminado esto, ha sido un esfuerzo muy grande por varios meses y pues muy contentos de estar aquí. Entonces, le cedo la palabra a Viri Ríos. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos esta tarde. Siempre que vengo a la FIL me siento extraordinariamente arropada, me siento contenta, estoy feliz de verlos aquí el día de hoy. Gracias a Denise, es un sueño que nos acompañes el día de hoy. Gracias a Ray, quien es muy modesto, pero él es director y jefe del Departamento de Economía del Colegio de México, una de las mejores universidades del país. Y gracias a ustedes que nos acompañan el día de hoy. Traje unas líneas escritas que ustedes van a reconocer de inmediato. Yo quería ser mujer, la madre de tus hijos, y juntos caminar hacia el altar, directo hacia la muerte. Y al final, ni hablar, los dos nos destruimos. Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos. Los himnos de distintas generaciones surgen de formas inesperadas. Se moldean de las realidades, de los agravios, pero sobre todo de las esperanzas de todos nosotros, de las que compartimos y de las que se rompen. Cada generación ha cantado su himno. La generación anterior a nosotros, la de los años 90, cantó a Molotov, cantó el Give Me the Power de 1997. Y la razón en ese momento sonaba muy evidente. Cito a Molotov. Hoy hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. El himno de los 97 de Molotov era un himno que era respuesta a casi 7 décadas del gobierno del PRI, a la crisis del 94, al levantamiento zapatista, a los terribles escándalos de corrupción de todos los días de nuestra clase política. El país, en ese entonces, en los tardíos 90, se estaba despertando. Era el país que en las fiestas y en las plazas públicas entonaba su queja, entonaba su legítimo agravio, el agravio de Molotov, quien decía que el PRI nos había empobrecido y que al PRI no había que darle más poder, y que decía todo esto sin nombrar al PRI. Si le das más poder al poder, decía Molotov, más duro te van a venir a coger, porque fuimos potencia mundial, somos pobres porque nos manejan mal. A los jóvenes de hoy les tocó una realidad completamente distinta. Les tocó una realidad que hizo que el himno fuera cantado, ya no por Molotov, sino por Denise Guerrero y por Belanova, y que se llamara Rosa Pastel. Me atrevo a decir que el caso de Rosa Pastel es más raro desde el punto de vista de la ciencia política, la economía y la sociología del caso de Molotov. Porque el himno que nos canta Belanova ya no se trata de la política, ya no se trata del gobierno, o al menos no parece. Este himno es mucho más críptico. Ya no es el himno tradicional, ya no es el himno contra el gobierno, contra las fallas de quien nos gobierna, contra las fallas de quien le hemos dado el poder. Rosa Pastel es una canción de amor, o es una canción originalmente de amor. Una canción que se ha convertido en la canción de amor a los sueños rotos, pero no a cualquier tipo de sueño. Estamos hablando de los sueños rotos creados por el modelo económico mexicano que le quitó oportunidad a décadas y décadas de jóvenes que no encuentran en el país actual una forma de desarrollarse.
que estudiaron, que hicieron todo lo que se les dijo que hicieran para tener una vida rosa pastel y que terminaron teniendo una vida enormemente alejada de eso que les habían prometido. Cito a Denis: tú no eres aquel que prometió, sería mi superhéroe. Y todo acabó, no queda más. Seremos dos extraños. Yo te olvidaré, me olvidarás, hasta nunca. Hasta nunca, dice Arely en un TikTok, una chava que en el 2020 cuenta que ella estudió en la Universidad Autónoma de Querétaro para ser criminóloga, que ella quería ser la mejor criminóloga de todo México, pero que al final del TikTok nos muestra que ahora trabaja en un call center, en donde una señora la regaña y se alcanza a decir que en el fondo le dice que es una hambreada. Hasta nunca, dice Miriam en un TikTok del 2021, que quería ser enfermera, pero que ahora vende paletas en la Michoacana. Hasta nunca, dice Leslie, que se tituló en el 22, pero que en 2023 trabaja en una cocina corrida en Querétaro. Hasta nunca, dice Javier, que estudió administración para emprender su propia empresa, pero que en el 2023 trabaja de jardinero en el gobierno municipal. Hasta nunca, dice Edgar, que quería estudiar medicina, pero que no logró estudiarlo porque terminó de obrero de la construcción en Estados Unidos. Así no es el libro que hoy nos reúne. Es un libro que describe los fundamentos ideológicos de ese sistema económico que dio pie a las historias que acabo de contarles, a las historias de Edgar, de Arely, de Leslie, de Javier, de Edgar. Así no es, describe las mentiras que han sido funcionales para crear el tremendo país de injusticias en el que vivimos actualmente. Así no es, describe las formas en las cuales debemos cambiar a este país, lo que debemos dejar de creer para que este país sea más justo, ya no solo para la generación que hace los TikToks, sino para todos nosotros, más viejos y más jóvenes. Así no es, describe ideas que deben quedar derrocadas de la vida pública de este país, que urge derrocarlas. Ideas como que el pobre es pobre porque quiere, como que las empresas ya no pueden subir los salarios porque si los suben quiebran, como hay que bajarle los impuestos a las empresas para que llegue la inversión extranjera directa porque si no se van a ir a otro país, como que los jóvenes son flojos y por eso ganan menos. Así no es, de hecho comienza por eso con un test, porque así no es un reto para el lector. Es un reto que lo que hace es comenzar diciéndote, analízate tú mismo. Analízate tú las lecturas que tú has tenido de la vida, que tú tienes de la economía y ve qué es lo que tú crees. Así no es, y con esto termino. Sin embargo, no es un libro de regaños. Es un libro de propuestas. La intención de este libro, cuando Ray y yo lo escribimos, es que al final de cada capítulo o en alguna de sus páginas, ustedes, nuestros lectores, encuentren las herramientas para comprender los mitos que nos contaron, los mitos que le dieron vida a la situación de desigualdad en la que actualmente vivimos, los mitos que nos dicen que somos un país de clases medias a pesar de no serlo, y los mitos que nos han impedido reducir la pobreza. Y permítanme citar y terminar citando nuevamente a Denis, con una cita que nos regaló para este libro, que nos regaló para la FIL Guadalajara, de hecho, porque no hay un mejor lugar para presentar este libro que aquí, porque además aquí vive Denis, y es el siguiente. La vida no siempre es color rosa pastel, pero siempre existe la posibilidad de transformarla. Y este libro ayuda a comprender cómo lograrlo. Si este libro hace lo que Denis dice, Raimundo y yo hemos cumplido. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Viri y a Ray por haberme invitado, haber pensado en mí. La verdad es que alguna vez pensé que sería imposible que yo me encontrara en un lugar como este. A la persona a la que yo le escribí Rosa Pastel, él solía decirme que yo era la maga de Oliveira, o sea que me llamaba tonta. Entonces pueden imaginarse por qué le escribí esa canción. Yo la verdad es que no sé de fórmulas, no sé de métodos.
Soy una persona que se levanta, se cae, que se encuentra y se desencuentra, pero 1.000.000 de veces, no tienen ni idea. Es muy curioso que en algún momento de mi vida yo me sentí una fracasada. En el 2018 yo empecé a tener una crisis existencial. Me ausenté de absolutamente todo. Yo puedo decir que me ausenté de la vida. Yo me sentía, como me dijo alguna vez un psicólogo, me dijo, es que tú fuiste una cantante de moda y da gracias, es normal, te fue bien, pero la verdad es que no eres tan buena. Entonces, cuando yo me fui a mi Sinaloa, a Los Mochis, perdón. Fue un momento muy difícil para mí. Yo me sentía que había fracasado, que precisamente había sido una cantante de moda, que realmente me había equivocado de mi vocación, que yo no era cantante, que yo no era compositora y que aparte no estaba casada y no tenía hijos. Entonces yo renuncié a la vida por 4 años. Fueron 4 años que, bueno, se vino el COVID, mi papá murió, ya lo último que me sucedió es que me quitaron una endometriosis como de 2 kilos. Fue algo muy fuerte. La verdad es que yo me sentía una fracasada, pero bueno, después de que me quitaron esta endometriosis, de la cual me habían dicho que había 50% de que fuera maligna, y cuando me dijeron que todo estaba bien, pues lo vi como una señal de esperanza. Entonces fue que descubrí que había este trend de personas que se sentían igual que yo, porque así me sentía yo cuando me fui. Yo me sentí una fracasada, sentía que sí, que yo me sabía la vida de pe a pa, que lo había intentado todo, pero que simplemente no lo había logrado. Y es curioso saber que esas personas que se sentían exactamente como yo son las que me regresaron. Entonces siento que valió la pena. Y yo les cuento esta historia porque aunque no sé de fórmulas y no sé de métodos y pues no sé de muchas cosas, les puedo decir que la esperanza es lo último que se pierde y que estas personas que me regresaron significan para mí, ese rayo de luz que me trajo de vuelta, que me hizo volver a creer en mí misma. Y aunque yo no sé de métodos y de fórmulas, porque los que saben son Ray y Viri, pues yo estoy encantada de estarles aquí, darles las gracias y contarles mi experiencia y lo que yo siento pues de este tren que me trajo de vuelta. Gracias. Bueno, vamos a abrir el piso a preguntas. Entonces, quien quiera hacer una pregunta, ahorita tenemos aquí varios micrófonos. Puede levantar su mano, sí. Adelante. Si quieres, podemos tomar unas 3, las contestamos entre todos y luego continuamos. Bueno, antes quería preguntarle algo a Denise, que es ¿qué piensa de que se haya tomado su canción, que en un principio pues era de dolor, de un corazón roto, ahora para hablar un poco de la desigualdad y de las oportunidades perdidas? Pues, mira, a mí me cuesta mucho ese trabajo de ser famosa. La verdad es que yo soy una persona normal, soy una persona que le encanta su vida cotidiana, pero yo siempre voy a valorar muchísimo lo que significa para ti lo que yo escribo. Si yo puedo generar un punto de partida, una revolución en tu cabeza, un momento especial, es increíble. Y el hecho de que esto haya podido proyectar o hayan sido las palabras exactas para toda una generación que se sentía triste como yo me sentí, que se sentía fracasada, pues es increíble, es espectacular. A quien vayas viendo. Hola Viri, es un honor conocerte, no sabes. Yo soñaba así, hablándote. No estoy temblando. Yo quería preguntarte algo porque
en mi colonia, pues está toda fea, ¿no? Y pues yo me puse a estudiar mucho, soy ingeniero, pero me puse a estudiar mucho filosofía de la liberación y haz de cuenta que hay muchos problemas en la colonia y no sé, me puse como a querer resolverlos. Entonces salí y organicé vecinos porque siempre hay unas alcantarillas que diarios tiran y litros ahí. Es como un río ya de aguas negras. Todas las calles están bien feas y hay delincuencia. Entonces, no sé, se me ocurrió ir a organizar la gente, pero me topé que no solamente tenía que tener filosofía, sino que tenía que tener datos. Y pues en tu libro había muchos datos de esos y me ayudaba como a representarlos más. Entonces, me topé con gente que dice, no, es que tú estás mal y que ya las cosas van a estar como están. Y pues voy con los niños, de los niños que no van a la escuela, y les enseño cosas y cosas así, muchas cosas que están en tu libro. Entonces, quería decirte que pues lo uso mucho ahí con las personas de mi colonia. Pero te quiero preguntar así como, tengo muchos amigos que tienen este aspecto neoliberalista por ejemplo, un amigo que me dice, no, es que creo que había subido una opinión acerca de que las personas que tienen negocios informales no es porque pagan impuestos, sino porque no tienen seguridad social. Ajá. Yo también soy informal, vendo chamoyadas. Entonces, ese amigo me dice, es que si ellos pagaran todos sus impuestos, pues serían formales. Pero yo no supe como qué responder. O sea, estas cuestiones de decir, es que la vivienda es porque conviene venderla más cara y así va a funcionar siempre, así funciona la economía. Si te conviene vender algo más caro, lo vas a hacer, no hay de otra. Entonces, quería como ver cuál era tu opinión contra esas razones que parecen lógicas, pero que no lo son. O sea, cómo se contesta y cómo se aborda. Claro. Bueno, primero, muchísimas gracias por tu servicio y por enseñarle a los niños y por organizar a los vecinos por las alcantarillas. Eso es ser ciudadano, entonces me encanta, buenísimo. Todos debemos ser así. Y un aplauso aquí. Y segundo, fíjense que yo soy muy creyente de que para hacer cambiar a las personas de parecer, no solamente se necesitan datos. Los datos son una de las herramientas. Pero quizá la herramienta más importante es escuchar y es entender por qué las personas piensan distinto. Cada vez se vuelve más y más difícil hacer eso porque nuestra sociedad cada vez se siente más polarizada y se siente más aislada y cada vez la gente se siente que sabe más porque tiene más acceso a información. Entonces creo que es muy importante enseñar desde la generosidad, aprender de los otros y entender por qué los otros piensan así. Entonces, yo siempre recomiendo mucho preguntar, ¿pero tú por qué crees que pasa esto? Bueno, mira, a lo mejor los datos van en esta dirección y tener ese tipo como de conversaciones muy abiertas y muy generosas con la gente. Y creo que nos vamos a sorprender de la cantidad de veces que llegamos a un acuerdo y que sí logramos convencer al resto. Gracias. Hola, Viri. Mi pregunta va más que nada en el tema de la vivienda. Pues como saben, es un tema que se involucra, se relaciona mucho con los temas de desigualdad, sobre todo con los jóvenes ahorita para tener acceso a la vivienda, a los precios de compra y venta. Mi pregunta es más o menos sobre qué perspectiva tienen desde las proyecciones económicas o el contexto que tienen con sus análisis, con las nuevas políticas que se van a implementar para el tema de la vivienda por parte del gobierno federal y los gobiernos estatales. ¿Qué perspectiva tienen para el tema del desarrollo y pues combate a la desigualdad con el tema de la vivienda? Bueno, quiero dar un poco de contexto a esta pregunta porque el primer capítulo de este libro comienza hablando de Belanova, de la canción de Rosa Pastel. Sí, es que es por eso que estamos aquí hoy. Y parte de lo que decimos es que esta generación de corazones rotos en realidad no nació porque los jóvenes ahora sean más flojos o porque no les guste estudiar o porque tengan menos ambiciones que las generaciones pasadas.
Esto surgió porque el modelo económico ha dificultado cada vez más el darle oportunidad a los jóvenes y ha hecho que aspectos que anteriormente eran sencillos para nuestros padres o nuestros abuelos, como comprar una casa, ahora sean enormemente difíciles para la población. Y Guadalajara es quizá uno de los ejemplos prototípicos de esta crisis de vivienda a nivel nacional que se percibe en Guadalajara, pero también en Ciudad de México, también en algunas ciudades costeras, en fin, es un gran tema, ¿no? Entonces, a lo largo del libro platicamos pues justo de qué podemos hacer y de qué políticas se pueden implementar para atender esta crisis de vivienda. Y le paso a Ray la palabra. En el libro ahí platicamos, bueno, tal vez explicar también un poco cómo está estructurado el libro. Empezamos siempre con una historia al inicio de cada capítulo, después vamos a lo que encontramos con ENCOL, y entonces, por ejemplo, la mitad de la población en México cree que efectivamente los jóvenes de ahora no trabajan, ¿no? O son flojos. Algo que nos sorprendió bastante y es también una de las razones por las cuales empezamos con esta discusión. Y luego vamos a los datos duros, y en los datos duros encontramos que los jóvenes de hace 30 a 40 años pues trabajan lo mismo que los jóvenes de hoy en día, ¿no? Trabajan lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia? Pues bueno, que la vivienda ha aumentado su valor 3 veces, básicamente en los últimos 20 años, y los salarios, los ingresos de las personas no han aumentado, ¿no? Entonces, pues aquí hay un problema del mercado de trabajo, el mercado laboral, que necesitamos atender, ¿no? Y ahí en el libro damos diferentes políticas para intentar solucionar ese problema, ¿no? Y bueno, solo brevemente para que no digan, no, pero ¿cómo nos mandaron a leer? A ver, yo diría 3 o 4 cosas muy importantes, sí léanlo, pero por si no, para que, o sea, si algo se van a llevar es esto. 1, tenemos que demandar que los gobiernos locales y estatales construyan más vivienda y permitan que se construya más vivienda. Muchas de las regulaciones que existen a nivel municipal impiden, por ejemplo, que se creen edificios de vivienda en ciertos lugares. Entonces eso hace que solamente se puedan construir casas y obviamente las casas son más caras que los departamentos, entonces tenemos que permitir que se construya más. 2, tenemos que demandar que se regulen algunos de los servicios que han encarecido la vivienda, por ejemplo, el hecho de que Airbnb no tenga una regulación suficientemente fuerte impide o más bien permite el que muchas de las viviendas que debieran ser para nosotros terminan siendo para turistas. Entonces eso también tiene que regularse como se ha regulado en Nueva York, o sea, no estamos diciendo nada del otro mundo, esto existe en Nueva York, en Londres, en Vancouver, o sea, es normal, lo que no es normal es que no pase en México. 3, necesitamos atender un tema severo de monopolios porque muchos de los insumos para la construcción de viviendas son muy caros. Por ejemplo, el cemento en México es un monopolio. O bueno, un semimonopolio o una empresa con poder de mercado. Entonces eso hace que el cemento sea mucho más caro en México que en otras partes del mundo, lo cual evidentemente dificulta la construcción de vivienda. Y finalmente tenemos que evitar que los permisos regulatorios para la construcción de la vivienda sean la caja chica de los gobiernos municipales, porque uno quiere construir y lo primero que se encuentra es que hay una serie como de mordidas que uno le tiene que dar a todo un listado de personas dentro de distintas partes, sobre todo del municipio, y evidentemente la corrupción encarece la vivienda, ¿no? Entonces, digamos, mucho de lo que hablamos en Así No Es son de soluciones muy concretas sobre las cuales podemos organizarnos para resolver problemas que son multifactoriales. Entonces, en realidad Así No Es un llamado a la organización pública a demandar que las autoridades hagan lo que necesitamos que hagan, no lo que ellos quieren hacer. Y creo que este es un gran momento para demandarlo porque tenemos un gobierno que supuestamente tiene la capacidad para aprobar mejoras regulatorias porque tiene las mayorías en los congresos. Entonces no hay excusa, ¿no? Y creo que este es un gran momento para justo demandar parte de las políticas públicas que se escriben en este libro. Hola, ¿me escuchan? Sí, bueno. Hola Viri, hola Ray, hola. Espero que estén bien. La pregunta que les quiero hacer es,
nos hablaste de los límites, bueno, más que nada para Viri, nos hablaste de los límites de la revolución. ¿Qué opinas que hay un Perdón. ¿Qué opinas que hay un límite en lo que la política pública puede hacer para resolver las desigualdades de México? Bueno, voy a responder y luego le voy a hacer una pregunta a Denise. No me voy a aguantar. Miren, por supuesto que la política pública tiene límites. Y cuando digo tiene límites es porque hay ciertas cosas que no se van a resolver solamente cambiando las políticas públicas. Hay aspectos culturales, hay aspectos sociales, bueno, hay quien piensa que se puede necesitar una revolución armada para cambiar el sistema capitalista como lo conocemos. O sea, hay límites, digamos, al cambio en política pública. Pero Ray y yo somos fervientes creyentes de que se pueden hacer cambios sustantivos, significativos y grandes desde las políticas públicas. Y que si bien las políticas públicas tienen límites, hay cambios sustantivos que ni siquiera son tremendamente radicales, que pueden hacer una enorme diferencia en la forma en la cual habitamos. Les pongo un ejemplo súper sencillo. Resulta que en México, el 80% de los municipios no cobra predial, no cobra el predial. Entonces, ¿cómo es posible que uno de los impuestos que son, por definición, quizá el impuesto más progresivo, porque te cobran de acuerdo al tamaño de tu casa, literal de acuerdo al valor de tus propiedades? ¿Cómo puede ser que un impuesto de esa naturaleza no se cobre, ¿no? Bueno, la razón que muchos políticos te dan es que no tenemos dinero para hacer el catastro y entonces, sin el catastro, no podemos cobrar impuestos porque no sabemos cuánto valen las casas y los ranchos y los terrenos de la gente que aquí habita, ¿no? Bueno, ese es un problema resoluble. O sea, ese es un problema asequible de resolver. Y ese es un problema que al resolverlo se generarían recursos muy importantes para mejorar la calidad de los servicios educativos, la calidad de la salud pública, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto que no se resolvería todo, pero hay amplísimo espacio para crear un país más justo. O sea, hay cómo, y aquí se dice parte cómo, y Ray tiene su propio libro en donde describe otra parte importante, y yo tengo No es normal, en donde también describo otra parte. Quiero hacerle una pregunta a Denise, porque Denise tiene una historia de vida que ya nos contaba un poco, muy interesante, que es una historia, pues, de caída, pero de vuelta. Y no sé si nos pudieras contar, Denise, en esos momentos en los cuales tú sentías que a lo mejor no estabas pasando por el mejor momento de tu vida, ¿qué fue lo que te hizo sentir o pensar que podías tener una esperanza? Pues la vida misma. Yo soy creyente de que la vida es simplemente un pretexto para descubrir tu propósito. O sea, hay veces que puede parecer que nada tiene sentido, pero ese es nuestro trabajo, encontrarle sentido. La verdad es que cuando yo regresé a vivir una vez más, no tenía ninguna razón, pero creo que la estoy descubriendo. Yo creo que ese es nuestro trabajo. Muchas gracias. Por acá hay algunas manos levantadas. A los presentes, una disculpa. A los presentes, la pregunta es, ¿a qué público va dirigido el libro, toda la obra? Sí, sí, hubo un gran esfuerzo de Viri y mío de hacer este libro para público todavía más general. O sea, nuestros dos libros anteriores era para todo tipo de público, pero como le gusta decir a Viri también, tal vez así no es cronológicamente, debería de ser leído antes que nuestros otros dos libros, porque este libro es todavía de conceptos más fundamentales. Y entonces sí hicimos un gran esfuerzo para que este libro fuera para todo tipo de público, desde secundaria a
de todas las edades, de todo tipo de escolaridad, en todas las regiones. O sea, sí hicimos un esfuerzo de tener historias y relatos de todo tipo. Y combino esta pregunta con un poco la anterior, la primera, de un poco el relato, y que está Denise aquí. Sí, o sea, el relato es poderoso, o sea, como las canciones de Denise lo demuestran. Y entonces en muchas partes nos dicen, no, bueno, los datos que dan son muy importantes y dato mata el relato. Y también lo que nos gusta decir es, no, o sea, necesitamos los dos, o sea, necesitamos el relato con los datos para poder ser convincentes y que esperamos que al final del día seamos convincentes para poder discutir los grandes problemas que tiene este país. Pero sí hubo un análisis, un estudio, una discusión de tener cuál va a ser el relato. O sea, los datos los teníamos más claros, ¿no? Pues a eso nos dedicamos, Viri y yo. Lo que no está claro es cómo vamos a construir esta historia. Entonces, el gran esfuerzo de este libro es estos estudios académicos que mencionamos en el libro, estos datos, que no sean oscuros, que haya una historia detrás, hacerlos interesantes. Y entonces, pues por eso creemos que es un libro para todos y que esperemos que sea interesante y lo puedan disfrutar. Claro, y yo agregaría que por eso es tan importante que nos acompañe Denise el día de hoy, porque yo creo que la canción de Rosa Pastel ha hecho más por el entendimiento de la desigualdad que cualquier libro que hayamos escrito Raimundo Campos y yo 3 veces. Porque cuando tú ves los TikToks de Rosa Pastel, entiendes todo. O sea, no hacía falta una gráfica, no hacía falta un estudio económico, lo que hacía falta era ver repetidamente estos casos, sistemáticamente observarlos en todos los estados del país, entender cómo los jóvenes y los chavos se están conectando con esta historia, que cuando se hizo en los años 2000 no se trataba de esto, pero que el hecho de que ahora se trate de esto nos habla mucho de nuestra sociedad, nos habla de las deudas que hemos creado, de las deudas de nuestro modelo económico, de las deudas de nuestro modelo político, ¿no? Entonces, por supuesto que los relatos son importantísimos y una cosa, por ejemplo, que pasaba cuando íbamos escribiendo los capítulos era que para Ray y yo, como académicos, como periodistas, era más fácil hablar de datos que encontrar las historias adecuadas para contarlos. Pero la historia de Rosa Pastel fue súper fácil de encontrar. Era como inmediato, como eureka, esto era lo que nuestro país necesitaba. Necesitábamos ver y escuchar esta canción, necesitábamos verte a ti en estos conciertos llenos de gente que se identifica con este himno. Necesitábamos entender que esta canción existía para algo, ¿no? Entonces, súper importante el trabajo que has hecho, Denise. Gracias. Sí, más o menos. Viri, pues primero que nada me da mucho gusto ver una audiencia en su mayoría de gente joven, mucho menor que un servidor. Y yo quería comentar que a partir de que leí el libro de No es normal, luego leí el de Así no es y también el de Desigualdades, para mí fue un gran descubrimiento por la capacidad didáctica, pedagógica que encontré en el libro para todas las generaciones, como lo acaban de mencionar ustedes. Y inmediatamente pensé, por el contexto en el cual nos encontramos ahorita, de la transición del gobierno, desde López Obrador a de nuestra presidenta que tenemos ahorita, que sería una excelente oportunidad para que las ideas que ustedes vierten en sus libros se conocieran y se sensibilizara al gobierno para actuar en base a esas políticas públicas que ustedes plantean. Hoy por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum nombró un artículo que escribiste hoy en Milenio acerca de las consecuencias que habría de implementar los aranceles en Estados Unidos para el propio Estados Unidos, ¿no? Y lo habló extensamente y me regresó a la misma idea, ¿no? Creo que es el momento en que gente como ustedes, que está desarrollando un estilo de comunicación
claro, que habla de cuestiones complejas y las hace sencillas de entender para todo el mundo, que sería el momento correcto en incidir con la gente que está dirigiendo el país en este momento. Además, por los perfiles de la presidenta, que es una científica, y perfiles de cierta gente del gobierno, sería el momento también de impulsar, no sé, tal vez lo hayan pensado, una reforma fiscal progresiva. Y la gran pregunta que quiero hacer es, si ustedes han percibido esa sensibilidad en el gobierno, si han percibido que es el momento de impulsar esto, y si se ven en un momento dado trabajando con el gobierno para que todo lo que ustedes plantean en su libro pudiera llegar a materializarse en un futuro cercano en políticas públicas. Es la pregunta. Bueno, ya. Viri ya me dejó esta pregunta, entonces, pero ahorita se la pasamos también para que tenga un poquito de tiempo para pensar. Bueno, debemos decir que efectivamente nuestros 3 libros, creo que somos muy claros en mencionar que lo que tenemos de dinero como país no es suficiente. Necesitamos más dinero para reducir las grandes desigualdades que tiene este país, para promover la movilidad social que tanto requiere. Necesitamos una reforma fiscal, ¿no? Una reforma hacendaria. Entonces, eso lo mencionamos en los 3 libros, ¿no? Y esta reforma pues tiene que tener una cara progresiva, ¿no? Donde los que somos más privilegiados pues tenemos que pagar más, ¿no? Eso pues tiene que pasar por ahí. Al inicio, pues tal vez, como todos sabemos, no estaba esa discusión, pero ahora al parecer ya está saliendo ahí por un lado y por otro, porque pues es casi obvio, o sea, no nos alcanza con lo que estamos teniendo para todo lo que tenemos que hacer. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Y luego, el otro punto que causa desconfianza y de por qué no hacemos eso, y que también lo mencionamos en este libro, es la falta de confianza en el Estado, y que creemos que el gobierno gasta de más y que es muy grande, y que la burocracia pues es muy grande, y que pues no le podemos dar más dinero a la burocracia. Y pues un poco lo que discutimos en el libro es de que pues así no es, así no es. La burocracia que tenemos no es de las más grandes, no es onerosa cuando la comparamos con otros países en comparativos internacionales, y pues lo que requerimos tener es una burocracia muy buena, una burocracia pues muy eficiente, y no hemos tenido esa discusión, y esa es la discusión faltante cuando estamos hablando de si queremos cobrar más impuestos, si queremos convencer a la sociedad que eso es importante. Pues no vamos a poder tener una discusión sin que incluyamos también la discusión de qué vamos a hacer con la burocracia. Y entonces, creo que ese es el ingrediente faltante al día de hoy para poder convencer a toda la sociedad. Entonces, ahora sí le paso a Viri. Solo acotar que cuando Ray dice que no hay suficiente dinero, no se refiere a dinero privado, sino al dinero del gobierno. O sea, el gobierno no tiene suficiente dinero para solventar los gastos que requeriría tener un sistema de salud como el que queremos, y un sistema educativo como el que nos merecemos, y un gobierno con seguridad y con todos los servicios que necesitamos, ¿no? Entonces, solo acotar eso. Sobre si yo siento o sentimos que el gobierno es receptivo a las ideas de este libro, pues yo pienso que para algunas sí lo es. De hecho, yo me sorprendí mucho porque cuando Claudia Sheinbaum tomó protesta, no sé, regresen, vayan a YouTube y vean lo que ella dice en el discurso. Y hay una parte en donde parece que está recitando el índice de Así no es. Dice, anteriormente creímos que no se podían subir el salario mínimo, pero ahora sabemos que sí se puede, ¿no? Anteriormente creímos que no sé qué, pero ahora, ¿no? Y pasa como 4 o 5 ideas de capítulos escritos por Ray y yo, que pues básicamente lo que Sheinbaum está diciendo es, la ciencia económica ha avanzado y hoy conocemos cosas que anteriormente dábamos por falsas, ¿no? Yo creo que hay mucha apertura en algunos de los temas del libro, pero me temo que no hay tanta apertura en otros temas. Por ejemplo, este tema que dice Ray, ¿no? De hay que cobrarle más impuestos a los ricos. Cuando decimos reforma fiscal,
de eso hablamos. De hecho, yo ya estoy en contra de utilizar el término reforma fiscal porque nadie entiende, pero hay que decir cobrarle impuesto a los ricos. Entonces, eso por ejemplo, sí, es lo que es. Pero eso por ejemplo, yo creo que el gobierno tiene más miedo, ¿no? Entonces, pues hay que impulsarlo, hay que demandar que eso sea posible y que sea deseable para ellos. Buenas tardes. Mi pregunta más que nada quiere preguntarle a ustedes cuál es la perspectiva que ven en el futuro con este gobierno. Vemos muchas cosas. Yo soy una persona ya muy mayor y durante toda mi vida yo vi lo que ustedes comentan, ¿no? No había una posibilidad de crecimiento, nos pasábamos la vida trabajando y apuradamente lograbas tener una casa. El querer tener algo mejor o algo más, pues la verdad sí se veía bastante complicado. Sobre todo, a mí me pasó lo que dice Denise en el 94, yo tuve a mi hija, que aquí está conmigo, y que nació con un problema de discapacidad y me tuve que ir a la Ciudad de México y era un problema, esta burocracia terrible, de lograr que entrara al hospital infantil, de tener que tener palancas para lograr que te ayudaran, en fin, todas estas situaciones y que además este gasto pues, no nos permitió crecer de otra forma. Entonces ahora se ve un cambio y mi pregunta a ustedes que, bueno, considero que tienen más experiencia, ¿cómo ven el futuro? Y sobre todo para toda esta gente joven, porque pues dice uno, bueno, yo al menos ya viví esta parte, pero mi hija es joven, mis hijas son jóvenes y aquí hay, como decía el señor, muchísimos jóvenes. ¿Cómo ven ustedes este futuro? Porque además uno recuerda, por ejemplo, cuando las clases de historia de la revolución, que también arrancó muy bien, a lo mejor un futuro mejor para México, pero pues llegó el PRI y la verdad pues sí nos dio en la torre. Entonces, ¿cómo ven ahora? Porque además le están dando apertura a muchas personas que también no ven mucho el interés público, sino el interés personal. Esa es mi pregunta. ¿Quieres contestar? ¿Cómo te sientes? Sí. Viri me da las difíciles. A ver, trato de relacionar esta pregunta con una que nos han hecho anteriormente, también se relaciona con la anterior, que es, luego nos dicen, bueno, pues ¿para qué escriben este libro si pues, este país nunca va a cambiar, ¿no? Siempre va a ser el mismo. Y entonces, pues, ¿de qué sirve escribirlo y que estemos aquí y tenerlo? Y creo que la respuesta que damos es, pues bueno, definitivamente hay una guerra de las ideas, ¿no? Hay ideas y de hecho, pues, un poco el libro es esas ideas que fueron predominantes por 30, 40 años, pues que esas ideas, pues sí, le hicieron daño al país, como ya explicó Viri. Y entonces, bueno, tal vez este libro no lo agarre el secretario de Hacienda o el secretario de Economía y diga, voy a implementar estas ideas, pero muchos de ustedes que lean el libro y sus familias, sus amigos, sus amigas que lean este libro, luego tal vez lo que decimos aquí ya se convierta en ciertas verdades, ¿no? Ciertas verdades obvias que tal vez no necesitamos ya discutir. Y entonces esas verdades obvias después, en un futuro cercano, esperemos, se implementen rápidamente en políticas públicas. Entonces, sí, escribimos este libro porque somos optimistas del futuro. Somos optimistas del futuro que creemos que este país puede mejorar y nos toca a nosotros como generación impulsar ese cambio. Entonces, somos optimistas. Entonces, te dejo a ti. Soy optimista, pero yo me pongo más optimista cuando veo los conciertos de Belanova. Es verdad, porque imagínense que en mi generación íbamos a ver a Belanova y de verdad cantábamos, a ver, les voy a repetir, de verdad cantábamos, de verdad lo que cantábamos era, yo quería ser mujer, la madre de tus hijos, y juntos caminar hacia el altar directo hacia la muerte, y al final, ni hablar, los dos nos destruimos. Bueno,
afortunadamente, 20 años después. Ah. ¡No, tú! A mí ya me Que la cante, que la cante, que la cante, que la cante, por favor. la canten, ¿Qué me haces esto? que la Adelante, por canten. No. A ver, ese perrafito. Sí, yo quería ser esa mujer, la madre de tus hijos y... Ya. Estoy roja, estoy roja. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, ahora vamos a estos conciertos. Qué maravilloso, cantas súper bien, me encanta. Obvio, evidente, pero... y ahora vamos a estos conciertos y pensamos en la situación de desigualdad de nuestro país. O sea, realmente el estándar de convivencia de los jóvenes se ha convertido cuestionar el statu quo, o al menos hacer un llamado al statu quo, un llamado de por qué es injusto, un llamado a decirle de frente que ellos no esperaban esto, que el modelo económico no les dio lo que ellos buscaban, ¿no? Entonces, yo cuando veo los estadios repletos de gente cantando esto con sus celulares prendidos, digo, ya ganamos, porque este es el primer paso de un cambio fundamental en cómo entendemos el país, y nuestro libro se inserta en esa generación, porque si hubiera sido escrito hace 20 años, yo creo que ni nos lo hubieran publicado. Sí. No, o sea, no. De verdad, hubiera sido tan transgresor que aquí Enrique nos hubiera mandado a nuestra casa. Así como, no, chavos, publíquenlo en un blog, ¿no? Entonces, yo me siento súper optimista. Yo creo que este es el inicio de cambios extraordinarios para el país. Último comentario. Bueno, como tú decías, yo creo que las ideas se presentan siempre ante las circunstancias. Ahorita que mencionaste, bueno, de ser la madre de tus hijos, o sea, yo sé que muchísimas mujeres ahora, pues no nos podemos quedar en la casa a cuidar a nuestros hijos, tenemos que salir a trabajar. Y yo creo que lo importante es estar siempre alerta, siempre en una búsqueda constante. Yo sí creo que podemos encontrar un mejor futuro con mujeres y hombres trabajando todos a la par. Bueno, pues nada más lean el libro, los motivamos a que puedan leer el libro y que puedan decir a sus amigas, amigos, familia, cuando pues algo no les cuadre, que puedan decir, así no es. Así es. Bueno, solamente agradecerlos a todos ustedes porque yo sé que esta tarde no vinieron realmente a verme a mí o a ver a Ray o a ver a Denise o a ver el libro. Yo creo que venimos movidos por algo más grande, que es la creencia de que podemos crear un país más justo y la creencia de que podemos aprender y de que hay datos allá afuera que nos van a dar un camino para lograrlo. Entonces quiero agradecerles por su optimismo, por su esperanza, porque estén aquí, porque nos acompañen. Y bueno, muchísimas gracias, Denise, por apoyar este proyecto. Y bueno, Ray, mil gracias. Por la invitación, una cantante de electropop aquí, son cosas que no se dan todos los días y luego cantándoles, ay, no, gracias. Oigan, pues muchas gracias por acompañarnos. Vamos a tener espacio para firmas. La fila será de aquí para allá.